Naturalmente trato de ver las cosas a veces desde una óptica más académica que política, y me obligo a hacer el esfuerzo, a tratar de dejar el sesgo político, mi orientación a un lado, a efectos de valorar hechos tan importantes como el ocurrido ayer. Y tengo que decir, ustedes no sé si se acuerdan, no sé si vieron todo el acto, el discurso del padre de Rook se dividió como en dos momentos, en dos partes. Cuando finaliza la primera parte, él hace una serie de preguntas que a mí, sinceramente, por muy objetivo que quisiera ser, me dejaron perplejo. Porque yo, antes de mirar los documentos, me puse a analizar la carta de presentación que le dieron a esa, entre comillas, verdad. Y la carta de presentación fue ese acto que tenía muchas características propias de un acto más político, electoral o politiquero, que un acto de la altura que debe ser un momento que debe considerarse, entre otras cosas, histórico, porque está asociado, está ligado a la verdad que debe dirigirse a un pasado que fue el que nos condujo a un acuerdo, un acuerdo en torno al cual muchos no estuvimos de acuerdo con el enfoque que se le dio, pero al final fue el acuerdo que terminó imponiéndose como se impuso, y sobre la base de eso uno esperaría que esa verdad se fundamente. Chao, hijo, estoy despidiendo de mi hijo que va a salir. Se soporte en lo que ocurrió y en lo que dio lugar al conflicto y en las dinámicas propias del conflicto mismo. Entonces él, al finalizar esa primera parte del discurso, él hace una serie de preguntas que yo, mientras él las iba haciendo, me las iba respondiendo y me iba causando una especie de indignación, porque la impresión que me daba al escuchar esas preguntas era que se estaba culpando de lo ocurrido a toda la sociedad, digamos, en el marco de un discurso que, a mi modo de ver, me atrevo a decirlo, pretendía lavarle la cara a quienes sí ejecutaron acciones violentas en el marco de lo que han denominado el conflicto. Pero danos un ejemplo de una pregunta. Sí, me voy a ellas. Él pregunta, ¿por qué el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y al Estado? Entonces, ahí empieza igualando, ¿no?, a las guerrillas con el Estado. Parar la guerra política desde temprano y negociar desde el principio una paz integral. Él hace ese cuestionamiento igualando al Estado con las guerrillas. Y es un cuestionamiento que parte de una falacia, de una premisa falsa. Porque es que si yo me voy al pasado, incluso reciente, yo me acuerdo las marchas por el no más al secuestro en el 2002, donde todo el país y millones de personas se detuvieron para exigir que parara la violencia. Yo me acuerdo de las marchas del 2004. Y si nos vamos más atrás, todas las tentativas del gobierno de Belisario Betancur por lograr una paz negociada, el de Virgilio Barco, las tentativas del mismo gobierno de Gaviria. A Samper prácticamente no, porque no Miller, lo dejó gobernar el otro día hicimos un recuento de cuántos procesos de paz han existido, y yo no sé si tú estabas acá y sí, claro, cualquier cantidad, ¿no? Que hablamos del de Quintín Lame, del EPL, del M-19, las tentativas que hubo con las FARC, las tentativas de acuerdo con el ELN, pero no solamente eso, es que estamos hablando de una sociedad que se ha dedicado a hacer lo suyo a pesar de. Y el padre de Rux, con esa pregunta, desconoce ese pasado positivo del país.
prácticamente culpando a toda una sociedad de lo que pasó. Y uno entiende que uno tiene que hacer actos de contrición como ciudadano. Y uno entiende que uno tiene que reflexionar desde la perspectiva propia y desde el aporte que desde la individualidad se le ha hecho a efectos de construir paz, de construir país, de construir democracia, pero no llegar hasta el punto de prácticamente igualarnos con aquellos que decidieron cometer delitos para defender sus ideas. Porque es que los que no lo hicimos no podemos ser metidos en ese saco, independientemente a que hayamos hayamos sido o no víctimas. Preguntó cuál fue el Estado y las instituciones que no inspiraron y más bien promovieron el conflicto armado. Otro cuestionamiento al Estado. ¿Dónde estaba el Congreso?, preguntó, y pueden haber muchas críticas al Congreso. Y todos sabemos cuál es la imagen que el Congreso a lo largo de su historia ha construido. Pero como la historia de todas las instituciones de este país, hay luces y sombras. Y esos congresistas, muchos de ellos, que no se puede generalizar, durante ese conflicto estaban legislando. Y muchos de ellos incluso fueron víctimas de ese conflicto. ¿Dónde estaban los maestros?, preguntó, como cuestionándolos. Estaban enseñando, estaban educando, mientras había una serie de personajes que habían decidido matar, secuestrar, extorsionar, violar. Tú no puedes cuestionar de esa manera a los educadores. Entre otras cosas porque FECODE no tenía la fuerza que tiene hoy. Y en el momento más, digamos, intenso del conflicto, de lo que llaman conflicto, ahí estaban los educadores enseñando, en todos los niveles de escolaridad, en todos los niveles de instrucción. ¿Dónde estaban los comunicadores? Comunicando. Entonces, cuando tú metes a todos en un solo saco, estás tratando de minimizar la gravedad de las acciones delictivas de los verdaderos criminales. Entonces, esa carta de presentación, a mi modo de ver, fue repugnante. Y cuando me pongo en el plan de leer, con la objetividad que me lo permitía el ánimo, los tres documentos, porque es que el informe final contiene 3 documentos que componen 1.475 páginas. Y yo primero decido por qué documento empiezo. Entonces, naturalmente, no voy a empezar por el de hallazgos y recomendaciones, que tiene 896 páginas, y tampoco voy a empezar por el de la convocatoria a la paz grande, que es el más pequeño, que tiene 64 páginas. Entonces empecé a leerme, pero a leerme con mucha lentitud, porque es que me pongo en el plan es decir, yo abro un cuaderno para hacer mis anotaciones con respecto al informe final, y ya llevo cuaderno y medio. Y no voy ni por mitad del primer informe, que es el de 15 páginas, que se llama Cuando los pájaros no cantaban. Y cuando uno ve lo que hay al interior de ese documento, que hay una serie de historias que desde el punto de vista de la literatura pueden tener un valor interesante, y uno se pone a hacer cuadros diciendo lo positivo y lo negativo que desde la perspectiva de uno encuentra en este documento, uno sí se encuentra con cosas positivas, uno se encuentra con verdades dignas de ser contadas. Pero qué triste que uno perciba también un sesgo, una intencionalidad que ensucia, que mancha la labor de esta entidad. Cuando uno ve la necesidad de, porque es lo que he percibido hasta ahora, de lavarle la cara a esta gente, al terrorismo de izquierda, haciendo énfasis
en la repugnancia, en la asquerosidad, en la criminalidad del terrorismo de derecha y del terrorismo que deriva de algunos agentes del Estado. Eso es lamentable. Y si a eso le sumas lo que decía Juan Pablo ahora, cuando uno oye a Ospina, o lo que decías tú, Ani, cuando uno lee a Mendieta, en un hilo que puso, que yo no sé de dónde sacó la cifra, de que se excluya el 99.9% de las víctimas, yo creo que fue una cifra ligera, porque no creo que se excluya el 99.9% de las víctimas, pero sí hay hechos muy puntuales, que por ejemplo, lo que sucedió con los 7 concejales de Rivera Huila en febrero, creo, del 2006, que los asesinaron y que hayan enviado, como lo contó el mayor retirado Ospina, 16 preguntas a las FARC sobre ese hecho, de las cuales solo contestaron 2, aquí estamos hablando de una omisión. Entonces aquí no hay una verdad completa. Y al no haber una verdad completa, sí tenemos la obligación, y ahí no coincido con el doctor y gran amigo Nader que habló ahorita, sí tenemos la obligación de estudiarlo a profundidad a efectos de tener argumentos para poder oponernos a esos sesgos. Entonces es bueno abrir este debate, es bueno conversar sobre este tema, y es bueno también invitar a la gente a que lea estos documentos, entre otras cosas, porque también tengo que decirlo, una cosa no quita la otra. Hay historias que son muy interesantes, es una realidad triste, desgarradora realmente, la que se vivió durante años en Colombia, y qué lástima que no hubieran tenido la grandeza de contarlo todo.